tiempo entre la idea y la acción. Parecería, ahora vamos a ver que a veces sí, a veces no, que el tiempo fuese cero entre la idea y la acción. Hay algunas formas de pasaje a la acción donde el tiempo no es cero. Hay un retraso. Lo que no sabemos es si la acción, lo que parecería ser, es que la acción estabiliza padecimiento previo a la acción. El ejemplo que ustedes más deben recordar de esto que estoy diciendo son las autoinjurias y la sedación posterior de la autoinjuria. Lo que pasa es que hay toda una clínica previa al momento de cortarse, que no queda claro si el sujeto, no queda claro si hay un proyecto de cortarse o es una consecuencia de la tensión cortarse. Traigo el ejemplo de las autoinjurias como una forma de esta serie clínica que... Hola, ¿cómo estás? Luis Cartucho. Entonces, decíamos que vamos a ver una patología de la acción que no queda claro si hay un tiempo entre la idea y la acción, parecería que no, y que la acción tiende a satisfacer o estabilizar aparentemente algún nivel de tensión. Clásicamente, hay trastornos definidos en todo este espectro de la impulsividad. Estos son los trastornos definidos como trastornos por déficit en el control de los impulsos. El trastorno por déficit en el control de los impulsos es un trastorno específico, pero en estos hay déficit en controlar una acción. El trastorno explosivo intermitente, la cleptomanía, la piromanía, la tricotilomanía, el juego patológico. ¿Cómo podemos decir que un cleptómano o un pirómano padece una patología de los impulsos? En nuestro encuentro clínico, en nuestro análisis semiológico, porque no hay explicación. El robo, por ejemplo, podría tener una razón. Necesidad, robo porque tengo hambre. O daño, robo porque quiero dañar. La cleptomanía, por ejemplo, ¿por qué roba? No sé por qué roba. Más aún, no sé si han visto cleptómanos, alguna vez yo vi 2 en 25 años. Nada más. 2 mujeres que hasta que la encontraron, robaba y después devolvía. Entonces hay algo en la acción casi inexplicable. Lo mismo que el pirómano. ¿Por qué un pirómano? ¿Por qué alguien puede incendiar algo? Deseos inconscientes. Podría decir, quería destruirlo. O podría decir, no sé. ¿Cuándo estamos en la dimensión de la patología de los impulsos? Cuando no hay una explicación o una teoría del impulso. Ahí estamos en esta dimensión de la patología impulsiva. La próxima. Pero también se da impulsividad en otras entidades. Hay un término que ustedes van a escuchar y yo se los recomiendo que empiecen en esos trabajos que leen semanalmente, que es transnosográfico. ¿Cuál es el problema que tenemos en la psiquiatría? El problema, uno de los problemas que tenemos en la psiquiatría es la diferencia entre similitud e igualdad clínica. Segundo problema que tenemos es ¿qué sostiene lo que vemos?
¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros podríamos ver acciones aparentemente impulsivas sostenidas en el contexto de un déficit atencional, que no es lo mismo que la desinhibición motora de la manía, que podría generarnos acciones con cierto parecido o andamiaje impulsivo. Entonces tenemos cuadros definidos y tenemos un espectro de patologías en las cuales vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la impulsividad. Ahora te voy a pedir que vayas varias adelante. Yo te digo hasta dónde. Otra. Una más. Porque vamos a ir un poquito más adelante, pero más. Explotar. Esta serie clínica que tiene que ver con la autoinjuria se repite en muchos cuadros clínicos de la patología impulsiva. Podríamos definir 3 momentos clínicos: pródromos, corte, acá corte para las otras entidades lo vamos a llamar acción, y relajación, cosa que hay que investigarla. Porque en aquellos cuadros donde se produce relajación, le da un sentido a la acción a posteriori. Y entonces ahí vemos los cuadros en los cuales se repiten las acciones, aparentemente sin sentido, pero el sentido es estabilizar cierta tensión a través de la relajación. Es muy claro en los cuadros de los trastornos fundamentalmente límites de la personalidad, porque son mucho más frecuentes. Es excepcional ver cleptómanos. No sé lo que está en los hospitales, ¿cuántos habrán visto? ¿El motivo de consulta? ¿De cleptómano? Generalmente porque lo llevaron preso, porque la familia les está robando. ¿Qué pronóstico tiene? En la que yo traté le fue mal. O sea, empezó con una cosa de cierto andamiaje terapéutico, acompañante terapéutico, se deprimió y ahí anda. No anda bien. Los cleptómanos, y por lo menos para mí, la gente que tiene juego patológico, son entidades extremadamente complejas y un pronóstico absolutamente negativo. No sé si han tenido oportunidad de ver pacientes con juego patológico, eso tiene una complejidad muy grande. La próxima. Hay un prodromo que se ve en muchos cuadros que es tensión interna o vacío. La experiencia de vacío es una experiencia extremadamente interesante, porque uno podría decir, ¿cuál es el padecimiento de la nada? Complejo. Pero si ustedes han entrevistado jóvenes, hay algo de un padecimiento del vacío. A mí siempre me causa mucha curiosidad, ¿cuál es el padecimiento de no sentir nada? Debe ser una experiencia como una experiencia alucinatoria, o sea, debe ser una experiencia única. Pero también puede haber tensión interna. La próxima. Esta serie clínica en los impulsos, con o sin estresor, lo que uno ve es que no podemos establecer una serie clínica y correlacionarlo con una situación del contexto. A veces sí, a veces no. ¿Qué podríamos considerar estresor en un cleptómano o en un pirómano? La verdad no sabemos. Entonces a veces se puede detectar y a veces no. La próxima. El ánimo en los prodromos
puede estar para abajo o para arriba. Siempre que cuando yo grafico el ánimo para abajo o para arriba en las clases, ustedes saben que eso solamente tiene un valor didáctico. El ánimo no va para abajo, son incrementos de cualidades. Se incrementan todos para arriba, ¿no? Se dibuja para arriba. Entonces se dibuja para abajo, pero en realidad uno, si lo tuviese que decir correctamente, uno diría, hay un incremento de las cualidades depresivas o hay un incremento de las cualidades expansivas, pero no es para arriba o para abajo. La próxima. Puede haber aceleración psíquica, adelante, aceleración motora, adelante. Puede haber algunas distorsiones cognitivas, puede haber episodios de amnesia, puede haber episodios de amnesia disociativa. La próxima. Fenómenos disociativos. Entonces tenemos nuestro sujeto en este estado de tensión interna o vacío, con alguna o todas de estas cosas. Y entonces ahí recurre a, en el caso de la autoinjuria corte, pero en los otros casos puede recurrir a la acción. Este es un ejemplo extraído de la serie clínica de las autoinjurias, pero si suplantan corte por acción, es absolutamente similar. Muchas veces, no siempre, la acción produce una relajación de este cuadro. Cosa que es muy compleja. Se han explicado hay diversas hipótesis psicológicas a incremento de la liberación de endorfinas y ahí están, que lo que se busca es la liberación de endorfinas y las adicciones a los cortes, y etc. O a la acción. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Primero, vamos a tratar de repasar en este pequeño resumen de los trastornos por impulsividad cuáles son. Algunas cosas voy a decir yo y otras cosas no hace falta porque las pueden leer porque esta presentación les queda a ustedes, ¿sí? Ganamos tiempo y después podemos charlar. Ahora volvemos para atrás. Y vamos a repasar, seguramente hay muchas cosas que ustedes ya han leído, pero... Muy bien, la próxima. Una diferencia clínica es entre impulsión y compulsión. En la impulsión, yo puse que el daño está minimizado y subestimado. Yo quise decir que es no tenido en cuenta, porque minimizado hablaría de, cuando ahora lo leía recién enfrente de entrar, hablaría de cierta posibilidad de valorización y de reflexión. Entonces, como que hay un tiempo de análisis. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que yo puse ahí, pero ustedes me entienden. O sea, yo, si hubiese tenido tiempo de corregirlo, diría no es tenido en cuenta. Porque en realidad dicen que no les duele, que no les dice, ay, ¿qué te hiciste? No, El que se corta no le duele. El que roba, la variable riesgo no está en cuenta, no está tenida en cuenta. El que prende fuego a una casa o un auto, la variable social, daño, no está tenida en cuenta. El que tiene un trastorno explosivo intermitente, la variable qué consecuencia podría recibir yo si daño al otro, no está tenida en cuenta. Entonces, daño no es una variable tenida en cuenta. Creo que serían las palabras más correctas. La compulsión sí. En las compulsiones, la construcción desde el lenguaje es para evitar algo
un daño posible, como en todos los trastornos por ansiedad. Si uno quiere diferenciar semiológicamente algunos trastornos por ansiedad, los tiempos verbales, los trastornos por ansiedad, son a futuro. Todo está organizado para prevenir algo que está por venir. Generalmente cuestiones negativas para uno, ¿no? Sacarse la lotería. Entonces, eso ya nos muestra dos dimensiones clínicas y no es lo mismo IRS que antirecomendaciones. O sea, la clínica tiene la semiología tiene un sentido central en la estrategia que uno va a elegir. Si no, es una perdigonada. Disparamos una perdigonada y si le pegamos, le pegamos. El placer. Puede haber en el impulso algo del orden de una búsqueda de placer, a posteriori de la acción, no en la compulsión. Hay una búsqueda de recompensas, con una insensibilidad a las consecuencias. En la compulsividad no hay una búsqueda de recompensa, hay una organización cognitiva que tiende a prevenir un mal por venir. Actos rápidos y los actos lentos. La próxima. ¿Cuáles son las características comunes? Manifiesta incapacidad a priori para oponerse al impulso o tentación de llevar a cabo una acción que es en principio perjudicial para sí mismo o para los demás. Generalmente las características de esta acción notan un aumento de tensión o motivación. Mientras cometen el acto sienten placer o gratificación. Esta es una definición tradicional. Yo quizás no estoy tan de acuerdo que mientras cometen el acto sienten placer. Me parece que el acto es acto puro. Me parece que las percepciones entran a posteriori a jugar, cuando se recupera algo de la conciencia de la situación. Hay algo del orden de cierta disociación en el momento. La acción es egosintónica, etcétera, etcétera, en el sentido de que está en consonancia con los deseos de la persona. Después los pacientes pueden sentirse repetidos o culpables, fundamentalmente en el trastorno explosivo intermitente, en la cleptomanía y en la piromanía. No sé si seguramente en los hospitales han visto, por ejemplo, nosotros teníamos en el hospital un joven que tenía una especie de ética de justiciero, sin ninguna psicosis. O sea, muy bien. Iba en colectivo. El colectivo, había una viejita en la parada. El colectivo se acercó, la bañó, se levantó del asiento y lo molió a palos al colectivo. No sabía lo que estaba haciendo. Es un trastorno explosivo intermitente. Ahí hubo algo del orden de un estresor, pero entre la acción, entre la percepción y la lectura y la acción, no pudo mediatizar. Leyó de la información social algo que consideró injusto y lo molió a palos. Muy bien. Y después se sentía arrepentido y culpable, etc. ¿Tuyo? Sí, para mí sí que me importa. La próxima, por favor. Disminución, autocontrol, intensidad de los impulsos, intento de derivar experiencias negativas o afectos dolorosos por medio de la acción agresiva, intento de control de la ansiedad y la culpa, alivio de malestar, y hay múltiples teorías biológicas. Algunos autores lo que plantean, de la misma manera que con el suicidio, que esto es un síndrome agregado. Creo que hay toda una línea que plantea, que a mí me convence, que la problemática del suicidio es un síndrome agregado. Se puede ver la esquizofrenia, se puede ver el trastorno bipolar,
se puede ver el trastorno obsesivo compulsivo, que es un síndrome que tiene una neurobiología propia y podría llegar a ser, hasta ahora se conocen dos tratamientos específicos. Bueno, algunos autores piensan que los déficits del control de impulsos podría encontrarse una neurobiología específica relacionada con algunos déficits de serotonina, y de ahí que algunos tratamientos plantean el uso de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. La próxima. La próxima, sí, un poco más rápido. Seguramente ustedes lo han leído, pero me gustaría repasar cuáles son las formas clínicas de los que denominamos trastornos por déficit del control de impulso definidos, en oposición a los síndromes agregados. Para los que pueden llegar un poquito más tarde, definimos dos grupos de trastornos por déficit de control de impulso. Los trastornos definidos, explosión intermitente, cleptomanía, piromanía, etcétera, tricotilomanía, y los síndromes agregados de déficit de control de impulso, que se encuentran en la ADD, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, etc. Entonces hay como dos grupitos. Rápidamente vamos a leer esto para después pasar un poquito más a la farmacología y después charlar. Episodios aislados de pérdida de control de los impulsos con agresividad y grado de agresividad expresado es claramente desproporcionado a la causa desencadenante que haya podido provocar el episodio. Este paciente podría haberse parado y haberse dicho, escúcheme, ¿se da cuenta, señora? Tenía que mojarla, me parece. Posiblemente no les importó un carajo que la mojó, pero hay algo de congruencia con el contexto y con ciertas normas sociales. Lo mismo el CNS. La crisis de agresividad puede aparecer en cuestión de minutos y posteriormente remitir rápida y espontáneamente. Tras los episodios de descontrol, puede seguir arrepentimiento de autorreproches. Entre los episodios explosivos suele haber normalidad de la conducta. Estos son los datos semiológicos que más han llegado. Episodios aislados y normalidad de la conducta. Tipo, o la mujer, es la persona que por ahí no tiene estas crisis. Y hay algo que los dispara. Se inicia hace los 20 o 30 años, pero los antecedentes del sujeto se encuentran episodios explosivos desde la infancia. La próxima. En la epidemiología hay poca información de todo esto. Hay muy poca información. Hay trabajos publicados, pero la información es poca. Más en varones, alteraciones en los familiares de primer grado, algunos estudios de alteraciones fisiológicas del sistema límbico, algunos estudios hablando de que la serotonina es modificada, ambientes desfavorables en la infancia, etc. O sea, condiciones generales que podrían determinar múltiples patologías. No hay nada específico. La próxima. Esto es la clasificación, esto lo vamos a pasar por el pulmonar en cualquier lado. La próxima. Tratamiento, farmacoterapia y psicoterapia cognitivo-conductual, algo de terapia familiar, medidas preventivas, fármacos anticonvulsivantes y antidepresivos, los inhibidores selectivos, la recaptura de serotonina son eficaces en la reducción de la impulsividad y la agresión. ¿Qué es el mecanismo de los antidepresivos? Está muy discutido. ¿Por qué un medicamento que mejora el ánimo en algunos sujetos puede generar cierto nivel de control de la agresividad? Por lo que se me lectura, lo que más me convenció de las cosas que leí es lo que algunos autores asocian con el freezing, con la apatía secundaria a antidepresivos. Entonces, lo que ellos plantean es que lo que habría que buscar es ponerlos un poquito apáticos. Y ahí estaría el tema del control de los impulsos. O sea que por default tenemos que pensar en una hiperimotividad.
como hipótesis. Está bien lo que decís, hay que tener tanto cuidado cuando uno extrapola modelos, investigaciones en modelos animales o modelos biológicos humanos, a buscar una fisiopatología. Realmente nosotros tenemos tan pocos, pero yo estoy de acuerdo con vos. Tenemos tan pocos datos sobre la fisiopatología, nosotros no sabemos si cuando damos IRS, que si digamos, si es en esas membranas que estamos actuando, la que está corrigiendo, o en nada estamos alterando alguna regulación, un loop por otro lado. No sabemos cuál es el circuito Que aumenta el control cortical, por ejemplo. que aumenta el control cortical. A través de la disregulación serotonina-dopamina, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, la aparente contradicción que habría entre el uso de antidepresivos y sedación, algunos autores la resuelven por esta vía. En realidad los CIRS serían la primera línea, ¿no? Sí. Antiagresiva, pero por ahí en combinación, o no sé si será suficiente. Si no es suficiente, se sigue todo el algoritmo de agresividad, o sea, se puede asociar otro, se pueden asociar antipsicóticos atípicos, clonidina, beta bloqueantes, etcétera, etcétera, hasta terminar en antiandrógenos, que yo jamás usé. Cleptomanía. En 25 años de psiquiatra vi 2 casos. Es extremadamente raro. No sé si ustedes en el hospital han tenido posibilidad de ver alguno. Yo los adolescentes, los que tienen con diagnóstico de trastorno límite, casi todos, en la adolescencia, en la infancia han tenido cleptomanía. Sí. Ahora como motivo de consulta de adultos, más difícil. Es raro. Que lo citen. Es raro. Necesidad o impulso irresistible, recurrente e intrusivo de sustraer objetos que no se necesitan y sin ánimo de lucro. La pregunta clínica es, ¿por qué roba? No sé. La falta de una teoría, una de las cosas que a mí más me interesa cuando estamos en el hospital, yo siempre iba a esa línea, es la teoría con la cual el sujeto explica su parecer. Eso muestra muchísimas cosas. ¿Por qué usted hace lo que hace? Los objetos usados suelen regalarse, retornarse directamente o ocultarse. Pero en esto no hay violencia. Habrán escuchado de los medios a gente que va al probador y se lleva las zapatillas o las medias, se pone, porque aparte, por ahí lo que roba es un par de medias o un calzoncillo. Como se dan cuenta, no es que hay algo de una realización sintomática y no es una cuestión de valor intrínseco de lo que se está robando. Pero ahí, digamos, la persona que va al probador, esto y el otro, un poco de estrategia ya tiene. Sí, señor. Hay un plan. Hay un delay en el tiempo. El trastorno obsesivo intermitente Sí, sí. Salpicó, perdió. perdió. Y así se traza entre el vuelto en el doctoral, ¿qué se cree? Acá hay una planificación. Sería interesante verlo clínicamente, si la persona va con un plan o si se encuentra en el probador con la posibilidad de satisfacer un síntoma. Pues ahí sería una diferencia semiológica interesante. Estos actos se autolimitan si el riesgo de ser descubiertos es alto. Algunos cleptómanos se arriesgan a ser detenidos en situaciones muy graves. Hola, buenas noches.
Bueno, los surcos pueden ser en tierras, etc. La próxima. La cleptomanía es poco frecuente, se desconoce la prevalencia de este trastorno. Fíjense que no hay datos de prevalencia, no hay datos epidemiológicos, no sabemos. Los datos epidemiológicos responden a una pregunta: ¿cuál es la magnitud del problema? La magnitud del problema se responde con, entre otras preguntas que responden a la epidemiología, acá no tenemos datos. Los informes proceden de la policía o son enfermos psiquiátricos, etc. Puede haber impulsos agresivos, puede asociarse a trastorno del estado de ánimo, a trastorno obsesivo compulsivo, a trastorno de la conducta alimentaria, etc. Diagnóstico diferencial con el hurto de la bulimia nerviosa es que el hurto de la bulimia nerviosa no hurta, va a comer. Entonces, está clásicamente descrito el hurto nocturno de la bulimia nerviosa. Está bien, pero también en realidad va a comer, está robando. Los episodios de hurto tienden a aparecer en momentos de estrés importantes. La próxima. Estos son los criterios diagnósticos, se los pueden leer, que están en la próxima. Se sabe poco del curso, se desarrolla de forma intermitente, se desconoce la evolución a largo plazo, personas diagnosticadas de cleptomanía que rechazan el tratamiento y otros con conciencia y sufrimiento, el pronóstico con tratamiento suele ser bueno, generalmente psicoterapia cognitiva conductual. No sé si vos conocés algunos trabajos analíticos en cleptomanía. No podría citarlos ahora, Pero puede ser que haya experiencias. Sí. Y los IRS Sí. como tratamiento de primera línea. La próxima. Nuevamente, otra conducta inexplicable, como la piromanía, que se caracteriza por la repetida conducta de planear y provocar incendios sin motivación como respuesta a un impulso no controlable. Dificultad para distinguir la piromanía de las conductas imprudentes. Yo creo que hay cierta dificultad, pero con una buena semiología se puede diferenciar. Son sujetos interesados en todo relacionado con el fuego y las actividades de equipos de bomberos. Por supuesto, este punto lo saca de la dimensión de los trastornos por déficit de control de impulso, porque es una razón que tiene que ver con el daño. Los pirómanos disfrutan y suelen ir a ver los incendios aunque no hayan intervenido. La próxima. Son indiferentes al daño que provocan, carecen de remordimiento, como muchos otros cuadros, y encuentran satisfacción en los daños resultantes. Algunos pueden dejar pistas obvias de su acción, bien como forma de provocación, porque muchos de ellos presentan retrasos mentales. Hubo un caso hace poco no, hará, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes hará? ¿El que quemaba coches? El que quemaba coches. General de alta gama, ¿no? Sí. Yo no escuché. A ver, ¿qué lo diferencia? Hagamos un ejercicio clínico a través de un invento. ¿Qué lo diferenciaría de un pirómano definido de un síndrome agregado? Si no fuésemos semiólogos. Explicación. ¿Cómo? Explicación. Exactamente. O sea, uno diría, ¿por qué esa especificidad? ¿Por qué autor de la gama? Primera preguntaría. Y segundo, ¿qué hay en esa especificidad? ¿Hay un deseo de venganza, de revancha social, etc.? ¿Hay algo de invento de la cosa paranoide? ¿O es, digamos, una fijación del objeto a destruir más allá de... Digamos, porque lo que a uno le llama la atención es la especificidad. Porque si fuese salir a quemar autos, Bueno, el primero que parece. entonces podríamos diferenciar si estamos en lo que llamamos un pirómano definido o un síndrome agregado dentro de una paranoia, por ejemplo. Porque los que tienen estos autos, estoy inventando, ¿no? Los que tienen estos autos seguramente han dañado, entonces una acción de venganza, entonces
solamente Audi A5. Eso llama la atención. No tendría por qué existir esa especificidad. O sea, habría que investigar la teoría que la sostiene. La próxima. Nuevamente, poco y nada sobre datos epidemiológicos. Los quemaron. ¿Cómo? Los quemaron. La próxima, por favor. Esto ustedes lo van a leer después. Suele iniciarse en la infancia, se hace de manifiesto de la adolescencia y la juventud. El pronóstico para los niños es bueno, realizando un buen tratamiento. En los adultos el pronóstico es favorable por la asociación con otros problemas. Hay muy pocas referencias de tratamientos en adultos. A veces, cuando se inicia en prisión, es frecuente el planeamiento conductual. Como dije antes, el tratamiento de los niños tiene mejor pronóstico. Y yo lo copié, decía que los trabajos de investigación analítica han mostrado resultados poco satisfactorios. No sé si compartís esta definición. Sí, no te puedo citar ahora trabajos de investigación empírica o clínica con investigación analítica y pacientes pirómanos, pero digamos en general, tanto en cleptomanía como en esto, yo pensaría por ejemplo en algunos trabajos de Autogen, en la patología del superyo, en fin, de plantear toda una gradación de distintos niveles de patología del superyo, puede aportar. No, caso Igual como los datos no son, muchachos, como los datos no son concluyentes en nada. Hace 2 o 3 años tuve la oportunidad de estar en una conferencia donde, esto que digo ahora es explicar con las ideologías psicoteóricas, una conferencia con el jefe de estadística de GlaxoSmithKline mundial, un nerd que parecía Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory, igualito, que había estudiado la eficacia de las psicoterapias. Y había revisado, él dice, todo, posiblemente es así. ¿A qué conclusión llegó? Que si él analizaba la eficacia de las psicoterapias, él creía que las ideologías tenían que ver con el confort del operador, no con una eficacia específica. No. Dice, dicho de otra manera, uno usa lo que a uno le convence. Por eso digo, no hay que, puede ser que haya muchos trabajos sobre algunas teorías psicoterapéuticas, pero la verdad hay otras que por ahí no han producido nada. Ese es el problema. La próxima. Esto sí es mucho más frecuente, y ustedes seguramente en el consultorio y en el hospital, ustedes lo deben haber visto, en los servicios de dermatología es muy frecuente, que es la tricotilonia, vinculada con el espectro obsesivo compulsivo, tensión creciente antes del arrancamiento de los cabellos y sensación gratificante de bienestar o alivio cuando se los está arrancando o después de hacerlo. Todas las zonas pilosas pueden verse afectadas, lo más frecuente es el cuero cabelludo, las pestañas, cejas y pestañas, pecho y vello público menos porcentaje. La próxima. Más frecuente en mujeres, la conducta se mantiene oculta durante un tiempo, se asocia a todas esas patologías que ustedes ven, en ocasiones se asocia a otras conductas automutilantes menores, golpes, arañazos u onicofagia. Está plurideterminado, el abuso de sustancias puede potenciarla y en algunos pacientes con trastorno límite se puede observar esto también. La próxima. Esto después lo van a leer. Este trastorno suele aparecer en la infancia y la adolescencia y ocasionalmente en la adulta, puede causar afectación crónica con brotes periódicos, infectivos relacionados con el estado de ánimo. Se sabe poco de pronóstico, los casos se inician en la infancia tienen mejor pronóstico. Tratamiento psicológico, psicofarmacológico, dermatológico, ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos unidos a la antihistamínicos. La próxima. Para mí, una de las patologías más difíciles de tratar. También no he visto muchos, debe ser porque no me fue bien en los pocos que vi. Debo haber visto 6, 7. El juego patológico severo. Es un trastorno altamente capacitante. ¿Ustedes han visto alguno? ¿Han tenido posibilidad de tratar alguno?
Difícil, sí. Muy difícil. Cursa de forma progresiva y comporta un deterioro individual, familiar y social. Acá hay una planificación, porque los espacios, salvo que, bueno, ahora uno puede jugar ruleta online. Los que yo traté iban a las máquinas tragamonedas. El problema es la escena del juego patológico y el estado disociativo en el cual se borran todo tipo de límite y referencia con el mundo exterior. Cuando uno lo escucha, tiene la sensación de que está en un estado hipnoide, en el cual está, digamos, capturado por el ruido, las máquinas. Yo tengo muy presentes estos casos de tragamonedas. Y el final siempre es cero, diversión imposible. Es el final. La próxima. Es frecuente el inicio de la adolescencia con apuestas pequeñas, se lleva un tiempo, unos 5 años, desde el inicio hasta la pérdida de control, excepción de personas enganchadas del inicio en sus primeras apuestas por una ganancia. Clásicamente se queda en 3 fases: fase de ganancia, fase de pérdida y fase de desesperación. Y es, desde mi punto de vista, por lo menos, muchos la ubican en el espectro de las adicciones. Podría estar también en el espectro adictivo. La próxima. Sí. Como propión empeora, ¿no? Con 2 fármacos empeora. Te agradezco la pregunta. Generalmente con agonistas con fármacos que tienen agonismo dopaminérgico. Entonces, el bupropión empeora, pero fundamentalmente, esto puedo olvidarse de todo, pero no se olviden de esto si van a pacientes. Nunca pramipexol. La asociación de pramipexol y juego patológico es alta, 20%, 30%. Y yo tuve una vez, uno de ellos era un señor que tenía juego patológico y Parkinson. Juego patológico y Parkinson, y en un momento se le dio un poquito de pramipexol. Ya lo que le quedaba estaba a nombre de la esposa y de los hijos. Entonces, como tenía que pedirle a los amigos, eso terminó siendo un límite, digamos, social. Ya no perdió la casa porque se dando cuenta y ya no tenía nada a su nombre. Entonces, nunca pramipexol, porque, como habrán leído o van a leer, la asociación es juego patológico y agonistas muy alta. ¿Y el bupropión? El bupropión también, pero no con la intensidad del pramipexol. Porque justamente surgía ahí un punto de debate, ¿no? Porque al asociarse el juego patológico con las adicciones, en una época como que no se planteaba que las adicciones dar, ¿no? Aumentar, digamos, la disponibilidad de dopamina, podría bajar el delta, ¿no? Esa diferencia. Sí. Ahí vamos a un concepto general de la psicología. La problemática entre la similitud y la igualdad. Yo no sé si todas las adicciones son iguales. Como sé que todas las esquizofrenias no son iguales. Posiblemente sean 20 enfermedades diferentes, pero son muy similares. Como sabemos que todas las formas clínicas de trastorno bipolar no son iguales, pero son muy similares.
Entonces, y posiblemente el trastorno bipolar sean también otras 20 enfermedades diferentes. Yo no sé si todas las adicciones son iguales. Ni siquiera sé si todas las adicciones a la cocaína son iguales. Sé que todos toman cocaína. Entonces ahí yo escuché lo mismo que vos y Claro, lo hemos el usado. esquema del circuito de recompensa. Entonces, y como personas esta que trabajan con adicción anda con bupropión y esta es otra adicción, le damos lo mismo que a la otra, en esa lógica donde hace suponer que lo similar es igual. Pero tenemos un problema en la psiquiatría, no estamos muy seguros que lo que sea similar sea igual. De hecho, similitud no es igualdad. Estas son las fases. La próxima. Vamos un poquito más rápido para tenerlo para la parte más farmacológica. La próxima, esto lo van a leer. La próxima. Vamos a ver esto. Bueno, esto lo repasamos rapidito, que es lo que vimos antes. Las fases de, si bien es como yo les explicaba, está relacionado con las autoinjurias, es una serie clínica que la vemos en casi todos los trastornos por déficit de control de impulsos. La próxima. Argumentos. El uso de la palabra argumento le quita potencia de teoría. Entonces, hay gente que argumenta a favor del balance dopamínérgico, que argumenta a favor del balance serotoninérgico. Como ven, a mí con la neurología no me gusta ser terminante, porque creo que nos faltan datos para ser terminante, para decir, esto es así. Entonces, hay un argumento o una teoría dopaminérgica. Una disfunción tónica, disminución del control interior cortical, entonces las conductas se impulsivizan, incremento de dopamina, mayor aprendizaje de la asociación de estímulo-respuesta. La próxima. Relación dopamina-serotonina, los nuevos antipsicóticos o psicóticos de segunda generación, el antagonismo sobre los receptores 5H2, parece disminuir la agresividad en modelos animales. Otra delicadeza que tenemos que tener es la extrapolación de modelos animales a los modelos humanos, independientemente de sus efectos antipsicóticos. La próxima. Datos. Risperidona eficaz en la impulsividad y en la automutilación. Sobre la risperidona lo usamos en la agresividad y en la automutilación en un espectro muy grande. Impulsividad, deficiencia, retardo mental, autismo, en fin. Un espectro bastante grande donde tenemos datos que nos muestran que sería eficaz. Quetiapina, también, datos que muestran disminución en impulsividad y automutilación. La próxima. Olanzapina, también, disminución en conductas agresivas, datos positivos también en impulsividad. La próxima. Clozapina. Los efectos beneficiosos sobre la actividad y agresión en estudios abiertos no controlados en estudios clínicos. Sabemos que finalmente, si nuestros pacientes no responden, bueno, y el nivel de autoinjuria o impulsividad lo justifica, pasamos un medicamento casi heroico porque quizás sea demasiado, sino con cierta dificultad en el manejo como la clozapina. Bien manejada la clozapina, la verdad no tiene ningún inconveniente. Más datos positivos sobre clozapina. La próxima. Argumentos serotoninérgicos. Hay datos que en trastorno de personalidad, adicción y alcohol hay bajas concentraciones de serotonina. Rasgos impulsivos, hay una correlación inversa con el número de lugares de recaptación de serotonina, marcados con 3-hidroxiparcetina. Suicidios violentos, aumenta la densidad de receptores posinápticos 5HT1A y 5HT2A en áreas corticoinferiores de la corteza prefrontal. Estos son los suicidios violentos, porque los planificados no. Los suicidios impulsivos, o sea,
Valoro no. Valoro fue un suicidio planificado, si la historia que se cuenta es cierta, tuvo como 20 días de comunicación. Los más violentos parecería que pues, bajos niveles de metabolitos de serotonina en actos impulsivos, utilidad del serotrópico controlado de recibo de agresividad, fluoxetina, trastorno de personalidad, disminuyó la conducta agresiva. Los antagonistas 5-HT1A podrían reducir la conducta impulsiva, la buspirona en demencia y retraso mental. Yo llegué a usar la buspirona, pero ya está. Tenía lo suyo la buspirona, era un buen ansiolítico, tenía 0 efectos antidepresivos, tenía mucha latencia, y yo no sé si la como el efecto antidepresivo era tan la próxima. Nuevamente los ILS, eficacia sobre la impulsividad, irritabilidad, agresividad en trastornos por la personalidad y también en trastornos de impulsividad. Recordar el uso cuidadoso de inhibidores de la recaptura de serotonina en adolescentes. Todos deben conocer los datos de la señal estadística de la relación entre suicidio y ILS en adolescentes. Entonces que no, en realidad todo el black box fue solo una señal estadística, no un dato con una, digamos, confirmado una señal. Más seguros que los tricíclicos en la sobredosis, obviamente. Yo el año pasado no pude venir a dar la dosis en la clase de tricíclicos. Algún día vamos a hablar, más allá del problema de los tricíclicos en la sobredosis, que no es para estos casos, ojo con olvidarse de usar los tricíclicos, son excelentes antidepresivos. Y aparte en los hospitales son algunos de los que tenemos, no están mal usados. Datos. Como siempre, de todo hay algo. Paroxetina, sertralina, fluoxetina, venlafaxina. La próxima. Antirrecurrenciales. Resultados contradictorios con carbamazepina y ácido valproico. La verdad, los estudios con carbamazepina y ácido valproico son pequeños, son grandes. Y ha circulado como un concepto de que en impulsividad son útiles. Puede ser, pero acordemos que los datos de la literatura no son muy importantes. La motrigina podría ser eficaz, litio, por supuesto, cuando hay idea de suicidio y alta impulsividad. Como ustedes saben, los únicos fármacos, el único aprobado para el suicidio es la clozapina, pero los datos en la base de datos de Cerdeña de litio son muy buenos. Y uno podría decir, no está probado, el efecto antisuicida del litio es absolutamente asegurado. Los datos son absolutamente significativos. La próxima. Bueno, más sobre el litio, la próxima. Clonidina. ¿Cómo se usa la clonidina? Se manda a hacer. Se manda preparados masticales entre 7 y 150 microcentigramos. Hay que tener cuidado de dos cosas cuando usa clonidina. La primera es el efecto antihipertensivo. Y la segunda es que algunos pacientes se deprimen. Por la vía de la modulación glutamatérgica, riluzole, pocos datos, la próxima. Cuando la agresividad es parte de la hiperactividad de un trastorno por déficit de atención, por supuesto el metilfenidato tiene un efecto tranquilizante. Ahí tenemos que ser cuidadosos en el diagnóstico de la disatencionalidad primaria. Pues recuerden que el metilfenidato es solo eficaz en la disatencionalidad primaria, no secundaria. O sea, si la persona no tiene atención porque tiene una manía subsindrómica,
no va a andar, va a seguir. Si la persona no tiene atención porque tiene una depresión subsemiológica, no va a funcionar. O porque tiene algún déficit cognitivo de la serie esquizoide. Y eso le impide. Ahí no va a andar. El metilfenidato sí anda cuando la disatencionalidad es primaria. ¿Y cómo uno sabe que la disatencionalidad es primaria y no secundaria? La disatencionalidad primaria es una enfermedad de la niñez. No hay disatencionalidad primaria que empiece. Hay muy pocos casos de este tipo que se considera que no hay disatencionalidad primaria que empiece en la adultez. El chico tiene, o la persona tiene que reportar disatencionalidad. Por supuesto, usted me va a decir, y bueno, pero no puede ser una forma infanto-juvenil de una manía, sí, no puede ser peor. Pero si no tiene disatencionalidad de niño, no puede tener disatencionalidad de adulto, entonces es muy difícil que la disatencionalidad sea primaria. Entonces es muy difícil que el metilfenidato haga efecto. Bupropión puede ser útil en el TDA del niño y cosas agresivas impulsivas en el adulto. La próxima. Naltrexona. Naltrexona fundamentalmente en el tratamiento de la autoinjuria. 50 o 100 miligramos de naltrexona pueden ayudar a bloquear la búsqueda de placer aparentemente, hipotéticamente por liberación de endorfinas que produce el cuerpo. La próxima. Betabloqueantes, dosis elevadas de propranolol, eficaces en sueños orgánicos cerebrales y adultos con crisis de agitación. Posiblemente a través del bloqueo periférico de las señales de estimulación autonómica que interrumpirían la retroalimentación positiva. La próxima. Antiandrógenos, yo no los usé nunca. Estos son datos, nunca utilicé antiandrógenos. Como antiagresivo, no sé de nadie que los haya usado acá. Los pocos datos que tengo es que esto sí se usa en Canadá. No tengo muchos datos de que otros no se sigue usando. Disminuye el tono androgénico a la manera de una especie de castración química y esto disminuye las conductas agresivas. Pero en Canadá con casos graves. ¿Y cómo se Canadá, llama el paciente el tratamiento? No, Canadá son casos judiciales. A veces es tratamiento o cárcel. Claro. Aquí. Sí. La próxima. Mal llamadas comorbilidades. Bueno, esto es otro tema. Solo una charla existe la comorbilidad. No, pero mal llamadas comorbilidades. Son esas cosas que existen junto con otras y que nosotros creemos que son dos cosas diferentes. Es un invento nuestro. Pero supongamos que existen las comorbilidades. Síndrome frontal también puede producir cierto estado de impulsividad. La próxima. Y estrategias terapéuticas sintomáticas sindromáticas. Agresividad impulsiva, TIRS, litio y anticonvulsionantes. Inestabilidad emocional asociada a impulsividad, litio y anticonvulsionantes. Impulsividad y déficit de atención y creatividad, estimulantes de sincipramina, impropio. ¿Recuerdan la desincipramina? Sí, no la tienen específicos. Lesión cerebral, beta bloqueantes y anticonvulsivantes, agresividad e impulsividad en la psicosis, neurolepticos atípicos y otros atracones, IRS y anticonvulsivantes. La próxima, la última, ahora podemos charlar. Esto es un resumen del tema. Chico, pero que más o menos tiene todo. Nuestra época se llamaba el resumen de Beirut. Tenemos 15 minutos para tratar.
Yo quería comentar algo. Al principio, en uno de los primeros slides, aparecía dentro de las etiologías probables de los cuadros impulsivos, síndromes neurológicos. Yo vengo trabajando hace unos años con pacientes psiquiátricos graves, refractarios a cualquier tipo de medicación, con Gilles de la Tourette y con síndrome de Lesch-Nyhan. Estos pacientes son seleccionados para ser sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos y tratados por estimulación cerebral profunda en diversos blancos, targets quirúrgicos. El tema de Tourette, bueno, se ve clarísimo el tema acá de que hay una tensión que es aliviada por la realización del tic, sea fónico, motor, y que si hay algún tipo de lesión o de mutilación, no es la intención, es porque necesita golpear el codo y termina lastimado, pero no piensa me voy a lastimar. Es una consecuencia. Sí. El tema del Lesch-Nyhan, ahora hay un artículo que estuvimos así, ida y vuelta, tira y afloje con los editores en una revista americana, que al final fue aprobado y va a salir publicado ahora. ¿En inglés el artículo? Sale publicado en febrero ahora, en el volumen de ahora. Pero lo puedo mandar, si les interesa. Felicitaciones. Bueno, gracias. Es un paciente, bueno, que los dos hermanos eran portados, bueno, tenían la enfermedad, este era un caso totalmente refractario, los labios 27 años, totalmente lastimados, los párpados también, tenían que usar guantes de goma, atado a la silla de ruedas, porque además tiene una distonía tremenda. Y el tratamiento de estimulación del globo pálido interno para la autoagresividad se descubrió de carambola, porque ya era un método electivo para distonía, cualquier tipo de distonía, la genética de IT1, por trauma o estas hereditarias. Entonces se vio que estimulando el globo pálido interno para la distonía desaparecía totalmente la automutilación, en forma absoluta. Y una de las cosas, cuando mandamos el artículo que dijimos, bueno, ahora atajémonos con todas las observaciones, los comentarios, las sugerencias para corregir, que esperábamos que venga más por el lado de lo técnico, vino más por el lado de... Nosotros jugábamos con el término en el texto, o automutilación o autoagresión, en inglés, pero bueno, en forma indiferente. Y se dio todo un debate con los editores, en el caso de Lesch-Nyhan, como ¿cómo podés decir que es autoagresión? ¿Cómo podés decir que tiene la intención de agredirse el paciente y que no es otra cosa lo que le está sucediendo? Bueno, tuvimos que cambiar la semántica, pero generó todo un clima de reflexión. Sí, uno se preguntaría por qué entendieron un término descriptivo intencionalidad. Claro. Porque si yo veo automutilación y digo, se está automutilando, estoy describiendo. Sí. No, digo, el debate que yo tendría es por qué vos, al corrector, ¿por qué entendés intencionalidad en mi descripción? Claro. Pero le atribuían autoagresión. Autoagresión le atribuían. No automutilación. Claro, automutilación no, porque es obvio que se mutilaba él mismo, pero no se sabía si se estaba agrediendo o si era otra cosa. Bueno, ahí el término agresión les hacía ruido. les hacía ruido y tuvimos que cambiarlo todo y homogeneizar. Quedó como redundante mucho self-mutilation todo el tiempo. Pero bueno. Pero ¿y si el acto no llevaba a una mutilación y llevaba a una injuria sin mutilación? Claro. Porque, por ejemplo, si yo hago así, injuria. si yo hago así, Sí. 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 acá es una injuria sin mutilación. Sí, bueno, era más autoinjuria en realidad, autoinjuria, automutilación. Lo que no daba era, porque yo veía a los pacientes con Tourette claramente. Igualmente cuando uno quiere publicarlo, lo que hace es decir el corrector, tenés razón. Sí, obviamente. Razón, la verdad, te agradezco lo que tu comentario, self-mutilation. Es más, nos pidieron todo una explicación sobre el tema, más que una explicación fue decirle, bueno, lo ponemos como vos querés, Por supuesto, obviamente. faltaba más. Faltaba más. Pero el tema Al décimo trabajo te la sacó de discutir. Claro, sí, pero los pacientes estos
sienten alivio sabiendo que se están agrediendo, que se están mordiendo un labio. Yo creo que es un efecto. Yo creo que hay un acto automático y un efecto encontrado. Un auto. ¿Cómo lo vemos? Digamos, porque en el relato, Sí. el alivio, ¿cómo es descrito? Es que en el caso de los pacientes de Tourette es descrito como un alivio transitorio y el acto que lleva... Cuando dice yo, En el una caso cosa de que diga, Lesnihan viene medio con retraso por eso, mental, son pero difíciles. la cosa que diga, yo tengo un tic porque luego de tenerlo, y otra cosa es, lo que siento es que luego que eso me pasa me tranquilizo. Eso es una cosa que se encuentra, no se busca. Y se repite por experiencia. Se repite el tic y encuentra el alivio. Sí. Además se alivia una tensión interna y Se alivia la tensión interna, porque si no habría una intencionalidad. Claro. Y saldríamos de la dimensión del automatismo. Si hay intencionalidad, no hay automatismo. Claro, ese es el tema, porque el de Tourette te dice, sí, yo lo hago, de hecho lo puedo suprimir temporalmente con la fuerza de voluntad, me la puedo aguantar 10, 15 segundos, me la aguanto hasta que no puedo más y ¡pum! Tengo que descargar para aliviar. Pero el de Lesnihan, que se lastima, que se pega golpes en la cara, se destroza los párpados, se muerde los labios, daría la sensación como que la intencionalidad está en lastimarse. No es que es en realizar el movimiento y por añadidura de Cuando vos consecuencia al el movimiento. ejemplo lo ves luego de que se lastimó tranquilo, la pregunta es, mencionemos claramente, no porque uno de nosotros tenga la respuesta, es, nuevamente, encuentra el fenómeno apaciguador sin buscar, igual ahora lo estoy diciendo, se encuentra en un estado de apaciguamiento luego de un acto automático. No. ¿Tiene el registro del paciente? No, el observador, vos como observador. Vos como observador, decís, se golpeó, después lo veo tranquilo. No. Entonces ahí no podemos decir que hubo un efecto de apaciguamiento. El Tourette es otra cosa. El Tourette es otra cosa, por eso está ese componente. El Tourette es otra cosa. El Tourette yo creo que sí encuentra. No Transitoriamente, busca. pero lo encuentra. Pero no lo busca. Yo no sé si no lo busca. Bueno, a ver, pegar el grito, el pegar la sacudida del cuello, pero ¿por lo qué busca un para... semiólogo no lo preguntaría? Somos clínicos. Un semiólogo que haría. La tranquilidad, ¿la buscas o la encontrás? Y quizá para otro estudio puedas diferenciar dos grupos clínicos. Estoy inventando, ¿sí? No, pero entonces, algunos que la buscan y otros que la encuentran. Digo, para tratar de dar una articulación clínico-semiológica a la farmacología. Pero al ser repetitivo, en el caso que la encuentra, que decimos que la encontró como de casualidad, entre comillas, digo. Se encontró con eso. Se encontró, pero entonces al encontrarlo aprendió de la experiencia y No sé, la empieza a bueno, buscar después. si hay registro, por eso yo no sé si Pero pudo, preguntar si se acordaba. yo no sé si ¿Qué pudo explicación? homogeneizar. Por ahí hay dos grupos. Y, digamos, uno puede, si uno hizo un trabajo de investigación, puede decir, a partir de una hipótesis, hay dos grupos que en el Tourette en relación al apaciguamiento, unos que lo encuentran y otros que lo buscan. Sería interesante, habría que ver más pacientes, no hay muchos. Toda investigación parte de una pregunta. Sí. Y investigar es tener un método para responderla. Yo no sé, yo tampoco vi tantos, eso te necesitarías. Ese tipo de estudios tampoco necesitas tantos, porque como son. Primero, cuando uno investiga, lo primero que uno tiene que pensar es que no ha sido original.
ver en la literatura si alguien ya no estudió esto. Yo creo que uno no puede hacer algo, porque la replicación es parte del método científico. Claro. Fíjate que hay escrito. Beatriz no está mucho, ¿no? Me han hablado de... Beatriz es una mujer de súper Beatriz. agradable, muy estudiosa y que ve muchos pacientes de este tipo, así que llamarla. Me han hablado de Beatriz Moyano, de ver cómo acercarme. Sí, sí. ¿En el Borda está? No, ella estuvo en Fleni y ahora creo que puso su, Institución, sí. puso su propio instituto. Hace todo ese subgrupo clínico del TOC-TIC, TOC-TURET. Sí. ¿No está en Favaloro? Sí, En la maestría da las clases. no estoy de- seguro, la verdad no estoy seguro si está, me parece que está en Lecor. Me parece, no estoy seguro. Pero fíjate, es interesante lo que vos decís. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Porque el tema de los actos automáticos en la psiquiatría también es todo un tema. Hay una cantidad de actos que se repiten. Las compulsiones, los impulsos, los tics. Y me parece que diferenciarlos bien clínicamente, diferenciar subgrupos. Y no es menor que el tema de la sedación. Este tema que apareció en una charla, que es menos que un borrador esta charla, pero la verdad es un tema menor. ¿Por qué? Si nuestra hipótesis fuese cierta, por una cuestión de pronóstico. ¿Qué pronóstico tiene uno que sabe buscar el apaciguamiento y qué pronóstico tiene uno que no tiene registro del apaciguamiento, que lo encuentra sin registro? Y la participación en la condición de experiencia te da como más chance de intervenir. Por ejemplo, si uno lo registra, ¿por qué uno lo registra? Supongamos que haya dos. ¿Qué diferencias cognitivas hay que uno puede y otro no? Memoria, atención. Esto es investigar. Se trata de un fenómeno clínico y con ingenuidad preguntarse, es decir, ¿por qué? ¿Todos lo recuerdan? ¿Todos lo buscan? ¿O lo encuentran? Y los que lo buscan, ¿por qué lo buscan? Así han surgido los trabajos. Los investigadores tienen suerte cuando tienen un problema, porque tienen una oportunidad de Es que vos sabés que la cantidad, si uno se acerca con un poquito de ingenuidad a la clínica, encontrás una pregunta cada semana. Puedes tener tiempo, ganas, volumen clínico, método. Lo del método es más fácil porque siempre hay gente que sabe más que uno en términos de metodología. Eso es una de las razones de encontrarse en un espacio como AXA o como el TED, donde uno puede empezar a compartir su pregunta con otros y agregarle volumen, ¿no? Agregarle volumen, a ver, pensar, por ejemplo, por contexto de armar un protocolo sencillo, consultar con alguien que aporte metodológicamente cómo se hace esto, se responde la pregunta. No vamos a descubrir la cura de la esquizofrenia. Vamos a poner un granito de arena así de algo. Suficiente. Queremos buscar la cura de la esquizofrenia, mejor que salgamos a la cancha. Perdón mi realidad. No, aparte entramos por la puerta de esa pregunta, es en las esquizofrenia, Claro. nos vamos con 20 preguntas. Y sí, bueno, ustedes deben conocer la iniciativa ARDOC. La iniciativa ARDOC es esa iniciativa del Instituto Nacional de Salud Mental de tratar de entender de qué están hechos los trastornos mentales de una manera multidimensional. Entonces proponen de acá a los últimos 30 años un costo de $3.000 millones. 3.000 millones. Es una especie de gráfico de doble entrada, ¿no? Entonces tiene alucinaciones auditivas, clínica, imágenes, neurobiología, farmacología, cognición, etc. Ellos esperan que los investigadores en cada cruce de dos celdas
hagan varios estudios para ir respondiendo de cada cosa. Por ejemplo, impulsos y neurocognición, impulsos y neuroimagen. Esa es la iniciativa ARDOC, que es un proyecto y yo creo que me voy a retirar y todavía no estoy terminado. Ustedes imagínense en cada cruce, en las celdas esas, la cantidad de trabajo que hay que hacer para tener datos ciertos. Pero es bueno esas iniciativas porque nos da una perspectiva de futuro. Seguro. La ilusión que algún día vamos a saber. No. Retirarse no es nada, mientras uno esté vivo para poder leer. Es mejor. Uno se retira y ya está. Tenés más tiempo para leer. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.